Señor Dios, en el nombre de Jesús, sosténnos en tu amor y gracias por este tiempo. Vamos a abrir tu palabra. Rogarte, Señor, que sea tu palabra ministrando nuestra vida, nuestro corazón, tu Espíritu Santo, Señor, llevándonos a poderla aplicar, a vivirla, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos de la Iglesia de Alianza de los Ejidos. Tú les bendigas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, vamos ahí a Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, lo acabamos de leer. El hermano lo acaba de leer, el hermano Armando. Y los versículos 10 y 11 de Segunda de Pedro, capítulo 1, ahí lo tiene en la pantalla, lo va a tener ahí. Y el tema pues de esta mañana es la iglesia afirma su esperanza y confianza en las promesas de Dios. Ahí. Es interesante el tema, ¿verdad? Muy importante también para cada uno de nosotros. La iglesia afirma su esperanza y confianza en las promesas de Dios. Segunda de Pedro 1, 10, 11, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Entonces, ahí. Amén. Miren lo que nosotros, el apóstol Pedro, ¿no? En el versículo 4 del mismo capítulo, miren el mismo capítulo, el versículo 4, dice que Dios nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, ¿no? Preciosas y grandísimas promesas le llama el apóstol Pedro, ¿no? Y sabemos quién fue el apóstol Pedro, ¿no? Aquel que Jesús le dijo, Pedro, ¿me amas? Pastorea mis ovejas. Entonces, pero ¿cómo descubrimos que Dios nos ha dado preciosas y grandísimas promesas? Es en su palabra. Es en su palabra que usted y yo podemos encontrar esas promesas que tenemos para cada uno de nosotros, que Jesús nos ha dado, que cada uno de nosotros tenemos que descubrirlas. Hay promesas para nosotros, para la iglesia, y hay promesas para el pueblo de Israel, ¿no? Hay promesas que ya se han cumplido, y hay promesas que aún no se han cumplido, y hay promesas, ¿verdad? Valga la redundancia, que son para nosotros, la iglesia. Entonces, pero promesas, el apóstol Pablo está hablando de estas promesas como vida abundante y eterna, vida abundante y vida eterna, que Dios nos ha dado, que Dios ha dado a los creyentes, a los que han hecho su confesión de fe, ¿no? Mire, Juan capítulo 10, versículo 10 dice, y ahí lo tiene en la pantalla, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, ¿no? Miren lo que está diciendo Jesús. Lo que está diciendo Jesús, el ladrón ha venido a destruir, ha venido a matar, el ladrón ha venido, no, en otras palabras, a destruir la vida de la persona, a tenerlo, a que el hombre y la mujer que están sin Cristo no están muertos en sus delitos y en sus pecados, como dice Efesios. Pero él dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Es la diferencia que hace Jesús, ¿no? Mientras que el ladrón destruye, él da vida y vida en abundancia, esa vida en plenitud, esa vida que no teníamos usted y yo cuando estábamos
muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Esa vida que no disfrutábamos y que ahora podemos disfrutar, que ahora podemos gozar, porque Cristo nos ha dado y podemos en esa vida no vivir esa vida en plenitud, en la presencia de Dios, conociendo al Señor, viviendo para Él, a pesar de que no, a pesar de las pruebas, a pesar de las circunstancias, a pesar de los problemas, pero vivimos una vida en abundancia porque tenemos a Cristo en nuestra vida, porque somos morada de su espíritu, y eso nos anima y eso nos da fuerza para que cada uno de nosotros avancemos, continuemos en el reino de los cielos. Entonces, eso es lo que Jesús está diciendo, que podamos vivir, gozar de esa vida en abundancia. Jesús nos concede hoy esta vida y es abundante, ¿o no? Es abundante, plena y eterna. La vida en Cristo se disfruta aún más porque desborda amor. Tenemos el amor de Cristo. Nos sentimos amados por Él. Su palabra nos dice que nos ama. Entonces, cosa que antes, cuando estábamos perdidos, lejos de Él, no teníamos, no disfrutábamos de ese amor, pero ahora lo disfrutamos porque Él desborda amor. Y no solo eso, sino que perdón. Hemos sido perdonados. Él ha perdonado todos nuestros pecados y ya no hay más condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Se da cuenta, no? Y esto lo entendió el apóstol Pablo cuando dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Tenemos esa paz. Y para los que están en Cristo no hay ninguna condenación. ¿Se da cuenta? Entonces podemos disfrutar de ese perdón, de ya no cargar con esa culpa, ya no cargar con ese pecado que nos tenía ahí esclavizados, sino que ahora tenemos el perdón, ¿no? Y dirección. Y la dirección que Dios nos da, el guiar nuestras vidas, el llevarnos por buen camino, el llevarnos a esos pastos frescos, el llevarnos a esa agua de reposo, donde usted y yo podemos saciar nuestra sed, nuestra hambre, donde nos sentimos, nos sentimos amados por Él. Nos da dirección, cosa que antes no teníamos dirección, pero ahora Él nos guía. Él nos da dirección a través de su palabra, lo que tenemos que hacer. Entonces, esa es la vida en abundancia y la vida eterna que Él nos ha dado. En el versículo 9 del mismo capítulo 10 de Juan, en la Nueva Versión Internacional dice, ahí lo tiene en su pantalla, en la Nueva Versión Internacional, Jesús dice, yo soy la puerta, el que entra por esta puerta, que soy yo, será salvo, se moverá con entera libertad y hallará pastos. Habla de guía, habla de dirección, ¿no? Habla de que Dios siempre nos lleva por buen camino, que no nos va a llevar a desviarnos, sino que nos va a llevar a buen camino y ponernos a salvo del mundo en el cual estamos viviendo hoy, de la maldad, de todo lo que sucede en el mundo. Nos guarda, nos lleva por buen camino y nos libra de todo mal. Esta es la dirección. Habla de esa guía y podemos encontrar, ¿verdad?, esos pastos. Esta vida nos la da Dios. Nadie más nos puede dar esta vida. Cuando creemos, ¿no?,
Esta vida nos la da Dios cuando creemos en Cristo como nuestro Señor para ser salvos del pecado y del infierno. Esa vida nos la da Dios. Entonces, el Señor Jesús en Juan capítulo 17, versículo 3, dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan, dice, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Es la oración que Jesús está haciendo, ¿verdad? Antes de ir a la cruz. Es la oración que hace por sus discípulos. Dice, y esta es la vida eterna, dice, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Hermanos, tenemos la promesa de la vida en abundancia, tenemos la promesa de la vida eterna, de que el día en que usted parta de esta tierra, la seguridad de que usted va a ir a la presencia de Dios, de que usted y yo vamos a ir a la presencia de Dios, y que si aún de nosotros no hemos partido de esta tierra y aún estamos vivos, la seguridad de que Cristo viene por nosotros a llevarnos con Él y estar con Él por toda la eternidad. Esa es la seguridad que usted y yo debemos de tener, porque esa es su promesa, porque esa es la esperanza que tenemos como creyentes, como cristianos, como hijos de Dios. Esa es la esperanza que tenemos, cosa que el mundo no la tiene, cosa que aquellos que están lejos de Dios no la tienen, pero el creyente, el cristiano, tiene esa esperanza y sabe que el día que parta de esta tierra va a ir a la presencia de Dios. Amén. Esa es nuestra seguridad. ¿Por qué? Porque hemos hecho nuestra confesión de fe. ¿No? Al creer en Jesucristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador. ¿Se da cuenta? Entonces, pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿Qué tenemos que hacer, querido hermano? Es mantenernos firmes en nuestra vocación y llamado. ¿No? Eso es lo que nos toca a nosotros. Eso es lo que nos corresponde. El esforzarnos por mantenernos firmes en nuestra vocación y llamado. En nuestra vocación habla de esa elección en que Dios nos eligió, que Dios nos escogió para ser sus hijos, y ese llamado que Él nos ha hecho. El apóstol Pedro dice, ahí en el versículo 4, ¿no? La parte A, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. No tenemos, como creyentes, no tenemos por qué bajar la guardia. No tenemos por qué descuidar nuestra vocación, nuestra elección. No tenemos por qué descuidarla, sino tenemos que esforzarnos, tenemos que mantenernos firmes en lo que hemos creído, mantenernos firmes en que somos hijos de Dios, mantenernos firmes en que Él nos ha salvado, mantenernos firmes en que le pertenecemos a Él, que no somos de este mundo, que estamos en este mundo, pero no somos de este mundo, sino que nuestra ciudadanía está en los cielos. Y es que ahí tenemos que mantenernos firmes, no que nadie nos desvíe de lo que usted y yo hemos creído, que nadie nos saque de la verdad, sino que podamos mantenernos firmes. Ahí en este tiempo en que el apóstol Pedro está escribiendo, es que había persecución, es que habían falsos maestros por todas partes. Y entonces, estos falsos maestros entraban a las iglesias y enseñaban otra doctrina diferente. Y Pablo les dice, ustedes tienen que estar firmes,
ustedes no tienen que dejarse extraviar. Ustedes tienen que permanecer fieles en las promesas y en la esperanza que Dios nos ha dado, ¿no? Y entonces, él está exhortando, el apóstol Pedro está exhortando a los suyos a que hagan todo posible esfuerzo para confirmar su vocación en Dios, para confirmar que creemos en Dios, que creemos en ese Dios todopoderoso, en ese Dios vivo, en ese Dios que creó los cielos y la tierra, en ese Dios que prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, que creemos en ese Dios que cambia, transforma vidas y mantenernos firmes en que somos, ¿no? Y que somos hijos de Dios y que somos diferentes de los demás. Eso es, ¿no? Esfuércense, hagan el esfuerzo para confirmar su vocación en Dios, para confirmar que son hijos de Dios, ¿no? Ahí nos toca a nosotros esforzarnos, porque Él nos ha escogido y asegura nuestra salvación. Él ha asegurado nuestra salvación. Jesús dijo, este mandamiento de mi Padre recibí, que todo aquel que Él me da, no pierda ninguno. No pierda, dice. No estamos seguros en las manos de Dios. Y ahí tenemos que permanecer. Y ahí tenemos que esforzarnos por permanecer ahí. Veamos lo que dice Romanos capítulo 8, versículos 30 al 39. No sé. Romanos capítulo 8, 30, 39. Y lo vamos a ver en la Nueva Traducción Viviente. No está ahí en la pantalla, pero usted puede buscarlo en su Biblia, por favor. En la Nueva Traducción Viviente, mire lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 30 en adelante, dice. En la Nueva Traducción Viviente se lo voy a leer. Y dice, después de haberlos elegido, Dios los llamó para que se acercaran a Él. Y una vez que los llamó, los puso en la relación correcta con Él. Perdón, estamos en una relación correcta con Él. Cosa que antes no estábamos, cosa que antes no teníamos, pero que ahora estamos en esa relación correcta con Él. Y una vez que los llamó, los puso en la relación correcta con Él, y luego de ponerlos en la relación correcta con Él, les dio su gloria. ¿Mm? El versículo 31. ¿Qué podemos decir acerca de cosas tan maravillosas como estas? Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra? Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá ponerse en contra nuestra? No, como dice la Reina Valera. La Reina Valera dice en el versículo 31. Un momento, ahí. En el versículo 31 dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Él está con nosotros, hermano, ¿quién contra nosotros? ¿Quién podrá hacernos daño? ¿Quién podrá tocarnos si Dios es con nosotros? No. Y dice, y el versículo 32, si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará también todo lo demás? ¿No nos dará también todo lo demás? ¿No nos dará también lo que necesitamos? Por supuesto que sí, porque cuando usted mira el versículo 3 de segunda de Pedro, de segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3 dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Todas las cosas, dice, nos han sido dadas, ¿no?
por su divino poder. Entonces, Pablo está diciendo en el versículo 32, si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará también todo lo demás? ¿No nos dará la vida eterna? ¿No nos dará la vida en abundancia? ¿No nos dará el pan de cada día? ¿No nos dará el sustento? ¿No nos dará el abrigo? Por supuesto, porque Él es nuestro Dios. Y el versículo 33 dice, ¿quién se atreve a acusarnos a nosotros, a quienes Dios ha elegido para sí? ¿Quién? ¿Quién nos acusará? Nadie, dice, porque Dios mismo nos puso en la relación correcta con Él. Cuando usted y yo estamos en esa relación correcta con Él, no hay nadie que nos pueda acusar. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Nadie, porque Dios es el que nos ha justificado, porque Dios es el que nos ha declarado justos, porque Dios nos declaró justos al creer en Jesucristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Nadie nos puede acusar. ¿Se da cuenta? El versículo 34 dice, entonces, ¿quién nos condenará? Nadie, porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros y está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Señor, está intercediendo por cada uno de nosotros. No, ahí en la cruz no terminó su ministerio de Jesús, sino que continúa a la diestra del Padre y está intercediendo por usted, por mí, no, está ahí, a la diestra del Padre. ¿Se da cuenta? Entonces, y en esa intercesión que él hace, es que no podemos estar tranquilos, es que podemos caminar seguros, saber que no solamente la iglesia intercede por nosotros, que no solamente los hermanos interceden por nosotros, sino que el sumo sacerdote, nuestro Señor Jesucristo, está a la diestra del Padre intercediendo por cada uno de nosotros. ¿Sí? Cuando nos equivocamos, Él dice, Señor, perdónanos. ¿Sí? Cuando hacemos algo indebido, Él está ahí intercediendo por nosotros. Ten misericordia. Ten misericordia. O cuando estamos pasando por algo, Él está ahí intercediendo por nosotros. Señor, ayúdalo. Padre, ayúdalo. ¿Se da cuenta? El sentirnos respaldados por Cristo, el sentirnos que Él está ahí intercediendo por el Padre, no nos llena de gozo, no nos llena de esperanza. ¿Se da cuenta? El versículo 35 dice, ¿acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? Querido hermano, ¿qué nos puede separar del amor de Cristo? ¿Qué? ¿Qué nos está llamando más la atención que el amor de Cristo? ¿Qué? Pablo dice, ¿acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo al haber experimentado su amor, el haber experimentado su perdón, el haber experimentado esa comunión con Él, el tener la vida eterna, el tener la vida en abundancia? ¿Acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones, si somos perseguidos o pasamos hambre o estamos en la miseria o en peligro o bajo amenaza de muerte? Dice, ¿será acaso que no nos ama? ¿Será que Él ya no nos ama? No. Nos podemos preguntar, pero ¿por qué pasó esto? ¿Por qué estoy pasando problemas? ¿Por qué estoy pasando crisis en el hogar, no en el matrimonio? ¿Por qué estoy pasando crisis con los hijos? ¿Por qué estoy pasando crisis económica en el trabajo? No, ¿por qué estoy pasando esto? ¿Será que Dios se ha olvidado de mí? Muchos podemos pensar en esto.
Pero pero él está diciendo, ¿acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Estas cosas podrán separarnos del amor de Cristo? O sea, entonces dice el versículo 36, como dicen las escrituras, por tu causa nos matan, dice, por tu causa nos matan cada día, nos tratan como a ovejas en el matadero. Claro que no, a pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó. A pesar de todas las cosas que podamos pasar, querido hermano, a pesar de las crisis, de las aflicciones, de los problemas, de las circunstancias, de lo que podamos pasar, nuestra victoria es absoluta. ¿Por qué? Porque Cristo nos dio la victoria al morir en la cruz. Y somos más que vencedores en Cristo Jesús. Amén. No estamos solos porque Cristo está con nosotros. Y es más, está en nosotros. Y no podemos decir que Él no nos ama. Y no podemos decir que Él se ha olvidado de nosotros. Y no podemos decir que lo que pasamos no es porque Dios nos quiere ver así, no, sino que Él nos ama. Porque estas cosas son pasajeras. Pero lo que viene es eterno. Pero donde vamos es eterno. Es donde vamos ya no habrá más lágrimas, no habrá más llanto, no habrá más tristeza ni dolor, porque Dios quitará todo eso. ¿Se da cuenta? Todo esto es pasajero. Esto nos debe de fortalecer, o lo que pasamos nos debe de fortalecer aún más y llevarnos a depender de Dios, a estar firmes en la promesa, a estar firmes en la esperanza, a estar firmes en las promesas de Dios, en esa esperanza de la vida eterna. ¿Ven? Ahí debemos de mantenernos. El versículo 38 dice, y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios, dice Pablo. Nada nos podrá separar del amor de Dios. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades, de hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús nuestro Señor. Nada, querido hermano, podrá separarnos de ese amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Te das cuenta? Es ahí donde debemos de mantenernos firmes. Es ahí donde en las pruebas es que tenemos que mantenernos firmes. Es en el dolor donde nosotros tenemos que mantenernos firmes. Ahí se da cuenta. Por eso Pablo le está diciendo, les está diciendo, manténganse firmes. Sí, están en persecución, sí, pero manténganse firmes, porque tenemos la esperanza y tenemos la promesa de Dios de que nos ha dado vida eterna, ¿no? Y de que esto, la muerte, no nos podrá, ni la muerte, ni la vida, ni el infierno nos podrá separar del amor de Dios. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso es lo que está enseñando el apóstol
Pablo, y lo que nosotros tenemos que ponerlo en práctica, el mantenernos firmes. Y, pero también tenemos, esto nos lleva a que tenemos que esforzarnos y echar raíces en estas virtudes de que habla en segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 5 al 7. Ahí lo va a tener en la traducción del lenguaje actual. Dice, mire Pablo lo que es, perdón, Pedro lo que está diciendo. Por eso, mi consejo es que pongan todo su empeño en afirmar su confianza en Dios. Hermanos, tenemos que afirmar nuestra confianza en Dios. La situación que estamos viviendo hoy en este tiempo no es buena. Lo que está sucediendo en el mundo no es realmente buena, pero tenemos que afirmar nuestra confianza en Dios cada día. Afirma, dice, tu confianza en Dios. Y les está diciendo a aquellos hermanos que están pasando persecución, que están siendo perseguidos. Afirmen su confianza en Dios. Que eso no los desanime, que lo que estamos, probablemente podamos estar viviendo, no nos desanime, sino que nos afirmemos en esa confianza en Dios. Y dice, esfuércense por hacer el bien, esfuércense por hacer el bien, no vivan como hijos de Dios, no paguen mal por mal, vivan haciendo el bien, no vivan ayudando al prójimo, vivan una vida agradable delante de Dios, está diciendo Pedro, y nos está diciendo a nosotros, ¿no? Esfuércense por hacer el bien, procurar conocer mejor a Dios, dice, procuren conocer mejor a Dios, ¿no? Eh, Más de lo que lo vamos conociendo, pero es de cada uno de nosotros, querido hermano, el procurar, el crecer en el conocimiento de Dios, no en el conocer intelectual, no en ese conocer de que escuché, de que Dios obra así, de que Dios, no, de que Dios trabaja así, no, sino en el conocer de que yo pueda experimentarlo en mi vida, de que yo pueda conocerlo personalmente en la intimidad. Cuando no, al tener ese encuentro con Él, al conocerlo, no como lo conocía Job antes de que le sucedieron lo que le sucediera, lo que le sucedió, porque cuando él no dice, de oídas te había oído, mas ahora dice, mis ojos te ven como tú eres, realmente como tú eres, no, realmente como tú eres, se da cuenta, es el conocerlo y, y y no creo que esto esté fuera de contexto, pero ¿te acuerdas cuando el sabio Salomón, la reina de Saba, había escuchado de Salomón, había escuchado de la sabiduría de Salomón, lo había escuchado en su tierra, ya había escuchado, pero ella no se quedó con eso. Ella dijo, no, yo tengo que verlo con, perdón, tengo que verlo con mis propios ojos y llega a Jerusalén y llega donde el rey Salomón y se da cuenta de la sabiduría y se da cuenta de cómo vivían sus siervos y se da cuenta de todo lo que había. Y ella dice, realmente estoy sorprendida. No se compara a lo que me habían contado.
Porque ella llegó a ver, conocer, no se quedó con el oír. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, el conocerlo cada día, Dios. Conocerlo a través de su palabra, meditar en ella, el conocerlo en la intimidad, en la oración, el conocerlo, saber qué es lo que hay en su corazón con respecto a mí, qué es lo que dice Él de mí y qué es lo que Él quiere que yo haga. Es conocerlo. Procurar, dice, conocer mejor a Dios. Se da cuenta, pero ya es de cada uno de nosotros. Y dice, y dominar sus malos deseos. La Reina Valera habla del dominio propio, ¿no? Habla de dominar sus malos deseos. Sí, Dios podemos hacerlo porque Dios nos ha dado espíritu de poder, amor, dominio propio. Podemos dominar nuestra carne. Podemos dominar los malos pensamientos que a veces se cruzan en nuestra mente o que vienen a nuestra mente, pero podemos dominar ese, no, el dominio propio. Y además dice, no podemos dominar también nuestra lengua, podemos dominar nuestra boca como hijos de Dios. Nos ha dado dominio propio. Entonces dice, deben ser pacientes, ¿no? Es otra virtud, la paciencia en nosotros. Los creyentes debemos caracterizarnos porque somos pacientes, ¿verdad? Y Hebreos habla de la paciencia de Job, perdón, Santiago habla de la paciencia de Job, a pesar de todo lo que él pasó, pero él tuvo paciencia. Él no renegó de Dios. Él no le echó la culpa a Dios de todo lo que había pasado, sino que él dice, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Él tuvo paciencia a pesar de que la mujer le decía, aún mantienes tu integridad, ven, maldice a Dios y muérete. No te da, no te da pena estar en ese como estás, no te da pena verte todo que estás ahí sin pelo y rascándote con un tiesto, no te da pena, aún te mantienes íntegro, maldice a Dios y muérete. Es que vienen esas voces, aún crees en Dios a pesar de lo que estás viviendo, aún no, aún te mantienes fiel a pesar de lo que estás viviendo. Pero es ahí donde nosotros tenemos que tener esa paciencia. Paciencia, ¿verdad? Entregar su vida a Dios. Deben ser pacientes y entregar su vida a Dios. Habla de rendirnos completamente. No. Y lo que menos nos gusta a nosotros es rendirnos. Porque ningún ejército que ha sido vencido le gusta rendirse, sacar su bandera y rendirse. Y es igual, nosotros como creyentes no nos gusta rendirnos delante de Dios. Algunos. Pero habla de esa entrega, entregarnos cada día a Dios, rendirnos en sus brazos, rendirnos en su presencia. Ahí donde podemos llorar, es ahí donde podemos quebrantarnos, es ahí donde podemos sentir el abrazo del Padre. Es rendirnos a Dios y estimar, dice, a sus hermanos en Cristo.
estimar a sus hermanos en Cristo. El estimar habla de ayudarnos, animarnos los unos a los otros, el cuidarnos los unos a los otros, el preocuparnos por nuestros hermanos, el orar por nuestros hermanos, llevar las cargas los unos a los otros y sobre todo, dice, amar a todos por igual. Como creyentes, no tenemos por qué hacer acepción de personas. Nosotros no podemos decir a quién amamos y a quién no. Porque como creyentes, dice Dios, que tenemos que amarnos los unos a los otros. Y aún dice a tu enemigo. Y aún a tu enemigo. No, el amarnos a todos por igual. No, no. Y habla también del amor dentro de la familia. Amarnos todos por igual, amar a los hijos a todos por igual. No es que uno es el preferido y lo demás no, no, no. Habla de amarnos todos por igual. Amén, querido hermano. Habla de esto. Entonces dice, estas cosas tienen que echar raíz, estas virtudes tienen que echar raíces en nosotros. Y el echar raíces no, es ir a profundidad. ¿Ha visto esos algarrobos que tienen años? Es porque han echado raíces a profundidad y han buscado, han pasado del suelo al subsuelo, esas capas, y buscan el agua, buscan agua. ¿Y para qué? Para mantenerse, para mantenerse fuertes. Y ahí tú ves esos agarrobos que no caen así nomás. Y eso es lo que tenemos que usted y yo, echar esas raíces a profundidad y mantenernos firmes. Esas raíces que nos mantienen firmes en Cristo Jesús. Dice, pues así nunca tropezarán ni caerán. Así nunca tropezaremos ni caeremos, queridos hermanos. Así nunca, por más que soplen los vientos, por más que soplen el mar golpee nuestra barca, no, eso no nos tumbarán, no caeremos jamás porque estamos bien enraizados en Cristo. Pero estamos enraizados en su palabra, porque estas cosas estas virtudes que acabamos de mencionar han echado raíces en nosotros. Y estas virtudes hablan de ese crecimiento espiritual. Habla de ese crecimiento a la fe virtud, no como dice aquí la reina Valera, dice, vosotros poniendo toda diligencia, por esto mismo añadía vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Crecemos. Ahí son escalones que tenemos que avanzar, que tenemos que crecer. Propósito, llegar a la estatura, a la plenitud del varón perfecto, que es Cristo Jesús, nuestro Señor. Queridos hermanos, debemos mantenernos firmes, ¿no? En las promesas y en la esperanza y las promesas de Dios. Amén. Entonces, que realmente podamos nosotros meditar en esto, que podamos analizarnos cada uno de nosotros y ver ¿no? cómo está nuestra vida espiritual, cómo estamos como creyentes, si estamos ahí, si nos mantenemos firmes en la esperanza y la confianza en las promesas de Dios. Esa es la parte que nos corresponde, es esforzarnos. Y el esforzarnos. Amén. Entonces, que Dios nos bendiga, que Dios bendiga su palabra. Vamos a orar. Señor, queremos bendecirte, darte gracias por tu palabra, por este tiempo, Señor.
Tu palabra, Señor, trabaje en nuestra vida, en nuestro corazón. Y demos fruto, Señor. Mucho fruto. Señor, ayúdanos cada día a crecer en nuestra vida espiritual. Que estas virtudes, Señor, que acabamos de mencionar, también puedan formar parte de nuestra vida y el crecer ahí, en el conocimiento tuyo. En el nombre de Jesús, gracias por la vida de cada uno, Señor, de mis hermanos, de aquí de la Iglesia Alianza Cristiana de los Ejidos. Tú bendigas, Señor, sus vidas, a cada uno de ellos. Tú los guardes, tú los sostengas, Señor. Tú guíes, Señor, cada día, Señor, sus vidas. Gracias por la oportunidad, Señor, de poder, Señor, haber estado con ellos, compartiendo tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén, hermanos. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Será pues hasta otra oportunidad, si Dios lo permite. Gracias por su atención. Gracias, pastor. Gracias, pastor Alexis. Muchas gracias, pastor. Ya todas los agradecimientos de los hermanos acá en la Iglesia en los Ejidos. Gracias, por el pastor. apoyo a usted y al pastor Santiago por estar apoyando esta obra. Muchísimas gracias, pastor. Ahorita se va a desconectar porque tiene una reunión, pero de todas maneras tiene todo el cariño y el agradecimiento de la Iglesia en los Ejidos. Gracias, pastor. Así es. Amén. Hasta luego, Gracias, Alexis. pastor. Nos Dios lo vemos. bendiga. Dios lo bendiga. Gracias. Vamos en este tiempo, queridos hermanos, a echar una hermosa alabanza antes de pasar a los anuncios.